Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que estén pasando un tiempo estupendo, llenos de energía y listas, porque hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, créanme, no deja indiferente a nadie. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un asunto que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a muchos con la boca abierta. Guillermo Lazo rompe el silencio sobre el polémico vídeo de Año Nuevo. Sí, así como lo oyen. Si ustedes han estado al tanto de las noticias del corazón, del mundo del espectáculo, habrán visto o al menos oído hablar de este vídeo que ha desatado una tormenta de comentarios, especulaciones y, por qué no decirlo, un poco de controversia. Y como aquí en Nos Gusta Ir al Grano, desentrañar los misterios y traerles la información más jugosa, hoy vamos a analizar qué fue lo que sucedió realmente, qué ha dicho Guillermo Lazo al respecto y qué implicaciones podría tener todo esto. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. ¡Vamos allá! El revuelo se generó a raíz de un vídeo que circuló con suma rapidez en las redes sociales justo en la víspera de Año Nuevo. En él veíamos a Guillermo Lazo en una situación que para muchos era inesperada y sinceramente un poco desconcertante. Sin entrar en detalles explícitos que podrían haber sido malinterpretados o que atenten contra la privacidad de las personas involucradas, lo que sí podemos decir es que el vídeo mostraba a Guillermo en un ambiente festivo, pero con una compañía y unas acciones que generaron un sinfín de preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué actuaba de esa manera? ¿Era una broma? ¿Un error? ¿Una estrategia? Las especulaciones se dispararon como pólvora, tejiendo una red de hipótesis que abarcaba desde lo inocente hasta lo escandaloso. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de un debate acalorado. Por un lado, estaban quienes defendían a Guillermo argumentando con vehemencia que todos, incluso las figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a disfrutar de sus momentos personales y celebraciones como mejor les parezca, siempre y cuando sus acciones no infrinjan la ley ni causen daño directo a nadie. Se apelaba al derecho a la intimidad, un pilar fundamental en las sociedades democráticas. Otros, sin embargo, eran más críticos, señalando que, como figura pública y alguien con una plataforma considerable, sus acciones tienen un impacto y que era importante ser responsable, especialmente en un momento tan sensible como la llegada de un nuevo año, un periodo que para muchos simboliza renovación y buenos propósitos. Los memes, los comentarios sarcásticos cargados de ingenio, los análisis más profundos que intentaban desentrañar las motivaciones, todo se mezcló en un cóctel explosivo de opiniones diversas, reflejando la polarización que a menudo caracteriza las discusiones en línea. Lo que más llamó la atención fue, sin duda, la aparente espontaneidad del vídeo. Parecía que no estaba planeado, que era algo que estaba ocurriendo en ese preciso instante, un fragmento de vida capturado sin filtros ni pretensiones. Esta cualidad, lejos de calmar las aguas, avivó aún más las llamas de la curiosidad y la intriga. La gente quería saber la verdad detrás de esas imágenes, deseaba desentrañar el misterio. ¿Fue un descuido momentáneo? ¿Un acto deliberado de exhibición? ¿Una estrategia de marketing sutil o quizás una provocación calculada para generar expectación? Las teorías eran tan variadas como los usuarios de Internet, cada uno aportando su propia interpretación y alimentando el rumor. Y es en medio de toda esta vorágine de especulaciones, de la cacofonía digital y el constante escrutinio, que finalmente Guillermo Lazo ha decidido romper el silencio. Sí, después de días de silencio absoluto, de ver cómo su imagen era analizada, diseccionada y debatida por miles, si no millones, de personas en todo el mundo, el propio Guillermo ha querido dar su versión de los hechos, ofrecer su perspectiva y quizás recuperar el control de su narrativa. Y créanme, su declaración, tan esperada como analizada, no ha dejado a nadie indiferente. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales personales, una plataforma que se ha convertido en el nuevo escenario de la comunicación directa entre celebridades y su público, Guillermo no solo abordó directamente el polémico vídeo, sino que también aprovechó para reflexionar sobre temas de gran calado como la importancia de la privacidad en la era digital y la inmensa presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas. Según sus propias palabras, el vídeo fue capturado en un momento de alegría y celebración genuina, un instante de esparcimiento rodeado de amigos muy cercanos, de personas de su círculo íntimo, con quienes compartía un momento de complicidad.
Reconoció que si bien la situación pudo haber parecido inusual o incluso desconcertante para quienes lo vieron desde fuera, para él y su círculo más íntimo era algo completamente normal, un acto privado que se desarrollaba en un espacio de confianza. Guillermo hizo hincapié en que, si bien agradece el interés y la lealtad de sus seguidores, lamenta profundamente si el vídeo causó alguna confusión, malestar o preocupación. Explicó con claridad que no tenía en absoluto la intención de que el vídeo se hiciera público, su viralización fue un evento no deseado. Sin embargo, una vez que la situación se descontroló y el vídeo comenzó a circular, prefirió enfrentar la situación de frente, con honestidad y transparencia, en lugar de esconderse, emitir respuestas evasivas o dejar que las especulaciones y los rumores siguieran su curso sin control, distorsionando aún más la realidad. Fue un acto de valentía, si me permiten decirlo, un gesto de audacia al querer tomar las riendas de su propia narrativa y presentar su verdad al público. Además, en su comunicado, Guillermo hizo una profunda y reflexiva meditación sobre el papel de las redes sociales en la sociedad contemporánea y cómo, en ocasiones, estas plataformas pueden distorsionar la realidad, creando percepciones erróneas. Señaló de manera elocuente que la imagen pública de una persona, la que se proyecta en los medios y en las redes, no siempre refleja la complejidad y la intimidad de su vida privada. Es fundamental, argumentó, recordar que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a tener momentos de esparcimiento, de relajación, de espontaneidad y de vulnerabilidad sin ser juzgados implacablemente o analizados hasta el último detalle por un escrutinio público implacable. Esta declaración en particular resonó con fuerza en aquellos que defienden la libertad individual, la autonomía personal y critican la omnipresencia de la vigilancia y el escrutinio público al que estamos expuestos. Algo que también destacó Guillermo con especial énfasis fue la alarmante rapidez con la que las noticias falsas, los rumores malintencionados y las interpretaciones sesgadas pueden propagarse en Internet, especialmente en el entorno vertiginoso de las redes sociales. Expresó su genuina preocupación por la facilidad con la que se pueden generar malentendidos, a menudo de manera deliberada, y cómo estos malentendidos pueden tener un impacto devastador en la reputación, el bienestar emocional y la vida profesional de las personas. Esto nos lleva inevitablemente a pensar en la responsabilidad intrínseca que todos tenemos como consumidores y, sobre todo, como creadores y difusores de contenido en línea. Debemos ser más críticos con la información que consumimos, más conscientes de lo que compartimos y, de manera crucial, más cuidadosos con la forma en que lo compartimos, cuestionando la veracidad y el impacto de nuestras acciones digitales. Ahora bien, ¿podemos extraer de todo este complejo entramado de eventos y declaraciones? Por un lado, tenemos la confirmación directa de Guillermo Lazo de que el vídeo, para él y su círculo íntimo, no representó nada más que un momento de diversión espontánea, una celebración compartida con gente de confianza, sin segundas intenciones ocultas. Esto, para muchos de sus seguidores, será suficiente para cerrar el capítulo de este incidente, dejar el tema atrás y seguir adelante, centrando su atención en su trabajo y en sus futuros proyectos. Para otros quizás siga habiendo un atisbo de duda, una sombra de escepticismo, pero la declaración oficial, viniendo directamente de la fuente, tiene un peso y una credibilidad considerables que no se pueden ignorar. Por otro lado, el incidente nos sirve como un potente y revelador recordatorio de la delgada y cada vez más difusa línea que separa la vida pública de la vida privada en la era digital. Las cámaras de los dispositivos móviles están prácticamente en todas partes, los teléfonos inteligentes se han convertido en extensiones de nuestro propio ser, y un simple descuido, un momento de espontaneidad no meditado, puede convertirse en el tema del momento, viralizarse a nivel global y generar un torbellino de consecuencias inesperadas. Guillermo Lazo, con su experiencia reciente, nos ha puesto sobre aviso, recordándonos la importancia vital de ser conscientes de nuestro entorno, de las personas que nos rodean y de la información que compartimos, incluso cuando creemos que lo hacemos en un espacio de privacidad absoluta. Y es que pensemos por un momento cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones divertidas, espontáneas, emocionantes, y hemos exclamado con entusiasmo, esto hay que grabarlo. A veces, llevados por la euforia y la emoción del momento, no nos detenemos a pensar en las posibles consecuencias, en quién podría ver ese contenido o cómo podría ser interpretado. Y cuando ese contenido que nació de la inocencia y la espontaneidad en las manos equivocadas es sacado de contexto o es malinterpretado deliberadamente, puede generar situaciones tan polémicas y virales como la que hemos presenciado con Guillermo Lazo. Más allá del caso específico de Guillermo Lazo,
este evento nos invita a una reflexión mucho más amplia y profunda sobre nuestra propia conducta en el entorno digital y sobre cómo interactuamos con la vida de los demás. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho, o más bien nuestra inclinación, a opinar sobre la vida privada de los demás? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una figura pública en su manejo de la imagen y la información que comparte? ¿Cómo podemos navegar por el complejo y a menudo turbulento mundo de las redes sociales de una manera más saludable, respetuosa y constructiva, tanto para nosotros como para los demás? La respuesta a estas preguntas complejas no es sencilla ni única, y probablemente cada uno de nosotros tendrá su propia perspectiva y sus propias conclusiones. Sin embargo, la humildad, la empatía y la capacidad de ponernos en el lugar del otro parecen ser claves fundamentales para construir un entorno digital más positivo y menos hostil. Si bien es natural sentir curiosidad, querer saber lo que sucede en la vida de las personas que admiramos o seguimos, también es crucial recordar que, detrás de cada figura pública, detrás de cada imagen proyectada, hay una persona real, con sus propias emociones, sus propios miedos, sus propios errores y, por supuesto, sus propios momentos de alegría, de celebración y de vulnerabilidad. Guillermo Lazo ha respondido a esta controversia de una manera que, para muchos, es la correcta y la más madura, con honestidad, con transparencia y con una llamada directa a la reflexión sobre los límites de la privacidad y la responsabilidad en línea. Ha demostrado que, a pesar de la inmensa presión mediática y el constante escrutinio, es posible defender la propia privacidad y, al mismo tiempo, mantener una conexión cercana y honesta con sus seguidores sin sacrificar la autenticidad. Su mensaje es claro y directo: vivamos el momento, disfrutemos de la vida, celebremos con quienes nos importan, pero siempre con un mínimo de consciencia, de prudencia y de respeto por nosotros mismos y por los demás. En definitiva, el polémico vídeo de Año Nuevo de Guillermo Lazo ha sido, más allá de un simple escándalo mediático o un tema pasajero de conversación, una valiosa oportunidad para que todos reflexionemos un poco más sobre cómo interactuamos en el mundo digital, sobre la información que consumimos y compartimos, y sobre la forma en que juzgamos y reaccionamos ante las acciones de los demás, especialmente cuando no conocemos el contexto completo. La verdad, como suele suceder en la vida y en los medios, es a menudo mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista, y la versión de los hechos contada por el protagonista siempre merece ser escuchada con atención, mente abierta y espíritu crítico pero justo. Así que ahí lo tienen. Guillermo Lazo ha hablado, ha aclarado la situación desde su perspectiva y nos ha dejado con mucho en qué pensar. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado interesante, esclarecedor y, sobre todo, útil para comprender mejor los matices de este evento y sus implicaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que la reacción inicial del público fue desproporcionada? ¿Les parece acertada la respuesta y la reflexión de Guillermo? ¿Qué lecciones, tanto personales como colectivas, podemos aprender de este incidente en la era de la conectividad total? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad así, lleno de actualidad, análisis profundos, un toque de intriga y, por qué no, una pizca de controversia saludable, no olviden darle un buen y generoso me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también les interese este tema y que puedan aportar su propia perspectiva. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a. No se arrepentirán, prometido. Es el mejor modo de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de no perderse nada. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por ser parte activa y valiosa de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más temas interesantes que nos harán pensar y debatir. Hasta la próxima.